Buenas tardes a todos. Estamos aquí reunidos para celebrar Miscelánea Gustavo Bombini en el marco de la presentación de una serie de libros de la colección Perfiles de Editorial Noveduc. La palabra miscelánea se define en el diccionario como una mezcla de cosas diversas. Otra acepción es una tienda pequeña en la que se venden distintos tipos de artículos. Pero nuestro interés en este caso se centra en la que afirma que miscelánea es una obra o escrito en que se tratan materias inconexas y mezcladas. ¿Acaso lo inconexo y mezclado tenga en este libro un hilo conductor que es el de mis propias pasiones a lo largo de algunas décadas, el de mis trabajos y oficios? Como el ofrecimiento de mi editor, Daniel Kaplan, responsable primero de esta aventura, fue el de publicar en una colección llamada Perfiles, que tiene como característica gráfica la de incluir en la tapa de cada libro una foto de su autor, me sentí cómodo y autorizado a que esta miscelánea fuera una recopilación de textos referidos a las materias inconexas y mezcladas a las que me he venido dedicando. El montaje de esta miscelánea los exhibe juntos, lo que me gusta leer como una fortaleza de persistencias inevitables. Gustavo Bombini, Misceláneas. Buenas tardes a todos. Gracias por estar acá. ¿Qué hacen acá? Primer agradecimiento a Noveduc y a la invitación de participar de esta colección, que seguramente primero me generó algo del orden del pudor, que es esto de la tapa con la foto del autor. Alguien me dijo que era el mejor libro que podía publicar un leonino. Esa es otra versión. Después Kaplan me dijo que quien sacaba la foto era Julieta Escardó. Y ahí empezó como a convencerme, la cosa iba en serio, pensé. La cosa va en serio, de retratos, el libro que publicó el Ministerio, de las fotos de las escuelas rurales en la década del 90. Conocía el trabajo de Julieta y entonces fue un honor que ella dedicara una sesión de fotografía a mi rostro. Un agradecimiento también al equipo de Novedades Educativas, a Liliana Schwartz, que reencontré después de muchos años de haber trabajado con ella en el Quirquincho, a Cristina Oteiza, a Javier, todos los que fueron acompañando, a ver si anda mejor, todos los que fueron acompañando este proceso y esto que se imponía como del orden autobiográfico o como del orden de contar una trayectoria y poder contar una trayectoria a través de los textos escritos en distintas circunstancias, algunos escritos para esta ocasión, para integrar la miscelánea, con variaciones y también con recurrencias. Y encontrar en esas recurrencias, como decía la cita de la introducción, algo interesante, algo potente, que tiene que ver con oficios, con tareas, con compromisos, con la docencia, con la investigación, con la gestión, con el trabajo editorial y mucho del orden del trabajo compartido, ¿sí? Quizá lo que está ahí tiene que ver con mucho trabajo compartido con las colegas que presentan el libro, con muchos de los que están sentados en la sala, ¿sí? Algo que se trama en varias décadas, podríamos decir, de trabajo compartido con muchos colegas y bueno, estas escrituras que hablan de la didáctica de la lengua, que hablan de la didáctica de la literatura, ya saben más o menos de qué hablan, que hablan de la formación de profesores, de la gestión estatal, de literatura infantil y algunas otras cosas más. Yo quiero presentar a Beatriz Alem, pedagoga, maestra de los Ateneos Didácticos. Sabía que en algún momento de la vida me iba a cruzar con Beatriz, no me crucé cuando era directora de la colección Cuestiones de Educación de Paidós, una colección fundamental. En ese momento no nos cruzamos después,
en la Escuela de Capacitación, CEPA. Ahí trabajando con los ateneos didácticos, trabajando con la escritura de las prácticas y bueno, ya no nos separamos más. Y está también a mi lado para presentar Silvia Seoane, profesora de, como es castellano, literatura y latín, del Joaquín. Es muy importante decir que Silvia es del Joaquín, egresada del Joaquín y profesora de secundaria por antonomasia, diría yo. Eso la define fuertemente, además de la didáctica de la lengua, con la que trabaja en el Joaquín y en la Universidad de San Martín, además de haber pasado por el Plan Nacional de Lectura entre 2003 y 2007 y haber sido una referente importante en las decisiones sobre compra de libros literarios en el Ministerio, junto con otros compañeros. Entonces, bueno, muchos compañeros podrían haber estado acá haciendo la presentación, ahora están ellas. Y María, narradora, actriz, con quien también compartimos muchos espacios en los procesos de trabajo de la gestión, en los oficios de la gestión de plan de lectura, ¿sí? María, que trabaja una línea vinculada con la narración como práctica social y tiene un libro publicado al respecto, porque bueno, los oficios, ¿no? La pluralidad de oficios en torno a la literatura, en torno a la enseñanza, en torno a la promoción de la lectura, incluye a los colegas narradores con los que siempre hemos trabajado muchísimas experiencias. Estos textos a los que nos vamos a referir, que no son académicos en sentido restringido, o que podrían leerse como académicos, pero no lo son en sentido restringido, más bien están escritos pensando en una construcción de lector que tiene que ver con estudiantes, con formadores, con colegas en ejercicio, es decir, con un tipo de lector que de algún modo se fue construyendo en relación con un modo de escribir, ¿sí? Que es como estar en la academia, pero escribir para quienes no están en la academia, ¿sí? Y que me parece que ese es uno de los desafíos más importantes que nos vinculan y nos cruzan con la práctica docente, con la práctica de formación, con la política educativa, pero en el sentido de la participación en la política, ¿no? En la política educativa. Entonces, no voy a hablar del libro, ya lo escribí. Del libro van a hablar Beatriz y Silvia. Solo voy a decir que el libro tiene 10 dedicatorias, porque 10 personas a quienes el libro está dedicado, porque además había que llenar la página impar para que la biografía del autor no quedara en la impar, porque quedaba feo, que después de la foto viniera encima la biografía. Entonces la biografía va a la par, y es comentario de editor absolutamente, y ahí con Liliana rápido dijimos, ¿cuándo? Bueno, y ahí vino el pensamiento acerca de los dedicatarios. Y cuando empecé a pensar en los dedicatarios y en el hecho de que este libro tenía que ver con una trayectoria, la propia, aparecieron en mi cabeza personas mayores que yo. Hay personas mayores que yo, cuidado. Algunas vivas y otras que no están vivas, incluso. Pero parece que todos dejaron alguna marca. Todos aparecieron en algún momento. Quizá cuando yo era muy joven, otros aparecieron después, y todos dejaron una marca. La marca de ese que te dice que podés escribir un libro, que podés participar de un proyecto, que podés dirigir una colección, que podés participar en la creación de un posgrado, que podés viajar a su país y hacer algo en su país, ¿sí? Y creo que nos construimos a partir de eso, ¿no? De esos gestos de confianza. Y me pareció que esto era importante decirlo en este momento y ponerlo y dejarlo escrito. Son 10, capaz que podrían ser más, pero 10 quedaban bien en la página. Dejaba unos blancos, era una buena lista. Así que
en un bar, en La Orquídea, porque todo esto tiene que ver con el barrio de Almagro. Yo les voy a contar. Yo soy del barrio Don Bosco de Mar del Plata, pero ahora soy del barrio de Almagro. Me voy a quedar ahí. Entonces yo fui a la panadería Augustus hace ya bastantes meses, el año pasado, y me crucé con Daniel Kaplan, a quien hacía mucho que no veía, con quien habíamos trabajado en aquel programa La UBA y los profesores secundarios, habíamos coeditado la revista Versiones, etcétera, y lo encuentro a Daniel comprando facturas, ponele. Y entonces Bombín pasá por la editorial, ¿no? De la panadería a la editorial. Pero después, como María también vive en Almagro, pero por Gascón, nos encontramos en La Orquídea para conversar sobre esto que está ocurriendo acá, para guionar un poco todo esto. Y ayer a la mañana yo estaba ya pensando, pero iba a ir a un reportaje a la radio después, pero ya pensando en esto, y entra María a la panadería Augustus. Y el círculo se cierra, ¿verdad? Así que bueno, el barrio tuvo ahí una importancia. Y con María, en esa reunión en La Orquídea, conocemos La Orquídea, en esa reunión en La Orquídea conversamos sobre el pie que yo le iba a dar. Y ahí le doy el pie a María, porque está vinculado con lo que yo le comenté respecto de las personas a quienes yo le dedicaba el libro. Gracias. Y como están presentes, algunas me parece que habría que aplaudirlas, no sé vos qué opinás. Dedico este libro a Beatriz Allen, Maite Alvarado, Ana María Barrenechea, María Delia Díaz Roner, Graciela Chela Herrera de la Universidad Nacional de Córdoba, Susana Iskovich, que está aquí presente, recién la vi entrar, Pablo Jurado, Pablo Medina, que está aquí presente, Pablo Jurado de la Universidad Nacional de Colombia, Graciela Montes, Amanda Tubes, y ahora nos aplaudimos nosotros, amigos, referentes y maestros. Y para comenzar con Silvia, voy a leer este texto. Yo voy a hacer la voz del libro. Esto figura en el libro, es parte del libro. En los movimientos de nuestro cuerpo, en las variaciones de nuestra voz, en nuestros gestos y ademanes, entonaciones, respiraciones, miradas, tartamudeos y titubeos, parecen terminar de construirse sentidos que interpelarán intensamente a quienes nos escuchan. Las experiencias de lectura compartida en el aula o en otros espacios a cargo de maestros, profesores, bibliotecarios o estudiantes, y la presencia eventual de narradores profesionales, de actores o de escritores que leen sus propios textos, propician situaciones habilitadoras para todas las personas que participan en ellas. La lectura en voz alta y compartida permite la democratización de los textos hacia diferentes audiencias, porque aún los que no saben leer o los que lo hacen con dificultad participan del impacto que generan los textos. Se dejan cautivar por las historias y escuchan atentamente cadencias, acentos, ritmos y metáforas. El texto que se presenta ahí, en la oralidad, no es el mismo texto escrito. Incluso si es reproducido palabra por palabra, se transforma en otro apenas entra en escena la puesta en voz. Quien narra reescribe el texto y quien escucha la narración lee esa totalidad de voz, palabras, cuerpo. Gustavo Bombini.
Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Gustavo, por el gesto de confianza. Estoy muy contenta de estar acá. Después de leer muy compenetrada el libro, retomo el prólogo donde Bombini merodea los significados de la palabra miscelánea y me encuentro con la cita que leyó hace un rato María. Y entonces me pregunto, ¿qué tienen de inconexas entre sí las materias que se tratan aquí? Nada, me respondería. Leo el libro como una novela. Sigo el hilván de las pasiones, que no son las de los oficios de Gustavo solamente, sino las de toda una comunidad de trabajadores y trabajadoras de la enseñanza, de la investigación, de la lengua, de la literatura, de unos arrabales. Y entonces pienso en la primera de las cosas importantes que quisiera decirles sobre este libro. Es un programa. Como sucede con toda buena maestra y con todo buen maestro, el recorrido propio se traduce en un camino posible y deseable para otros. No quiero decir que Bombini equivocó el título del libro, sino en todo caso que la totalidad de forma y contenido que nos presenta está hecha de una variedad de intervenciones. Ese hilo es el que impulsa este programa. En cuanto a esto, no digo nada que Bombini no sepa. Él habla de un sentido en el que convergen sus prácticas y producciones y lo llama fantasía de intervención. No pude evitar sonreírme con la formulación. Fantasía parece relativizar la solidez del acto de intervenir, o quizás relativice la relación proporcional entre volumen del deseo y efecto de la intervención. Además, pienso, mientras sostengo la sonrisa, en la palabra fantasía está sonando también el recurso a la imaginación. Esa tensión entre el valor de ilusión y el valor de antirromántica prudencia que conviven en fantasía de intervención es también un rasgo del programa. Si miramos la tapa, ¿no?, el paratexto, como nos enseñó Maite Alvarado en aquel librito, tenemos en realidad un libro que se llama Grande, Gustavo Bombini, y más chiquito, Miscelánea, ¿no? Algo así como Gustavo Bombini Miscelánea. ¿De qué está hecho Gustavo Bombini? ¿No? Pensado de este modo, el libro también puede ser, sin dudas, una suerte de ensayo biográfico. Por algo claro está en la colección Perfiles. Un ensayo biográfico en que el autor piensa y habla desde sus distintos oficios: profesor universitario, profesor del secundario, investigador, gestor de políticas públicas, editor. Pero también piensa, habla como estudiante secundario y universitario, como amigo, como discípulo, como niño o joven de una generación, como sujeto político. Pero ¿qué piensa Bombini? ¿Qué pensará desde esa tapa? La mirada fija en nuestros ojos, el gesto calmo. Tiene un reloj y una camisa azul. Se ha vestido bien para que lo leamos. En el libro abre un tiempo para encontrarse con nosotros. Miren, ¿ustedes qué dicen? ¿Nos está escuchando? ¿Está por hablarnos? ¿Está por reírse? Abrimos el libro. Esperen, porque con una mano difícil, y nos asalta Bombini de costado riéndose en manga corta. ¿De qué se ríe Bombini? ¿De qué se ríe Bombini? Le habrá preguntado algún o alguna profesora al alumno Bombini alguna vez. Y algún otro, muchas veces seguro. Y alguno o algún otro le habrá dicho: piense Bombini, piense, como aquel profesor del personaje del cuento Lengua y Literatura de Martín Cohen impreca a su alumno. ¿Y qué piensa Bombini? Estimo que la mayoría de quienes estamos hoy acá hemos leído ya otros textos de Gustavo y sabemos por dónde van sus trabajos y sus días, o incluso sus trabajos y sus noches. Sobre este supuesto evitaré dar el detalle de todos los temas que se abordan. Diré entonces que el libro repite y no repite lo que conocemos. En la medida en que se incluyen textos que ya han circulado y temas en los que lógicamente insiste, puede no haber grandes novedades para un lector o lectora consuetudinario. Sin embargo, hay algo fuertemente distintivo. Los textos nuevos y los renovados, engarzados, sintetizan,
concentran conceptualmente desarrollos anteriores más amplios o bien parciales, y por lo tanto, al menos a mí, me resulta luminoso, si se me permite la metáfora moderna. A la vez, la selección de textos reunidos en esta miscelánea subraya, pone énfasis, y por eso en conjunto se vuelve un programa. Puedo comenzar contándoles en qué piensa mucho Bombini, es decir, relevando alguna de las constantes que atraviesan los capítulos. Por una parte, sostiene una preocupación por evitar las simplificaciones en varias de sus formas. El exitismo como norte o como comentario pedagógico, los diagnósticos inmovilizantes o descalificadores sobre la escuela, sobre la comprensión en la lectura, sobre las prácticas docentes. Las dicotomías cristalizadas, lengua versus literatura, escuela versus más allá de la escuela, teoría y práctica, oralidad y escritura, cultura impresa y cultura digital, entre otras. De este modo se repiten las ideas de continuum y de tensiones como variables relevantes de la descripción y en el análisis de prácticas educativas y culturales. Otra de las constantes es el interés por las formas del diálogo entre teorías y prácticas de enseñanza, en el campo particular de la lengua y la literatura, y una reivindicación analítica de la autonomía relativa de la lógica escolar que no se actualiza o muta por mera voluntad de novedades académicas ni de innovaciones en el currículum oficial. En relación con esto, la escuela y los profesores y profesoras aparecen como actores que tienen un papel intelectual interesante en la producción del currículum, entendido como un campo político educativo al que aportan y en el que disputan diversos actores sociales. Por una parte, Bombini reseña modos en que el aplicacionismo cristalizó el tobogán descendente de las academias a las aulas escolares y argumenta contra aquella idea de la teoría como caja de herramientas y como contenido en sí mismo para la enseñanza. Pero a la vez propone estimulantes y necesarios vínculos con las preguntas y perspectivas de teorías de diversos campos, de la lingüística y de los estudios literarios, claro, pero también de la antropología, de la pedagogía, de la historia del currículum, de las historias de la cultura. El programa didáctico es multidisciplinario, pues se delinea para un objeto complejo. Llamémoslo lengua y literatura, en el caso de la escuela, o lecturas, oralidades y escrituras, extendiendo lógicas y territorios. Otra dominante, claro, es la perspectiva histórica, como estrategia de vigilancia epistemológica, necesaria para desnaturalizar lo dado, o más aún, para interrogar críticamente la idea de innovación. Esta mirada está presente en todos los capítulos, pero en la parte 3, que se titula Historias de la enseñanza, es motivo especial de reflexión. Reseña y analiza ahí historias, fundamenta la necesidad de una historia de las disciplinas escolares en la formación docente, imagina mucho una o unas historias de lengua y literatura en Argentina y en Latinoamérica. Y traigo una recurrencia más, lo pendiente, lo que está por hacerse. La parte 4 del libro se llama Literatura infantil, algunos pendientes. Allí vuelve a sostener la multidisciplinariedad en la investigación y la necesidad de una historiografía de la LIG, sobre la cual propone de qué índole debiera y no debiera ser. Cerca de las producidas en los estudios literarios entre los años 60 y 80 en la región, lejos de los relatos de héroes, acudiendo a los aportes de los estudios culturales para mirar el objeto en su relación con las historias de la infancia, de juegos y juguetes, de la escuela, con el relevante lugar que tienen la ilustración y el diseño. Y anota incluso una que llama Historia de las crianzas, en la que tendría especial interés el estudio de la oralidad en los primeros vínculos con la cultura escrita. Los pendientes recorren todo Miscelánea. Creo que podemos leerlo como un punteo denso de investigaciones posibles, ineludibles, tentadoras. Menciono solo unas pocas más, son muchas. Propone investigar, por ejemplo, en las voces de docentes, el caso de las polémicas alrededor del estructuralismo lingüístico y los modos en que ingresa y vive en la escuela, así como la polémica ensordecida de la gramática de Valderrama, profesor del profesorado Mariano Acosta, frente al estructuralismo de la Universidad de Buenos Aires. Es decir,
nos invita a investigar el papel que tienen las posiciones más o menos desventajosas de los sujetos y sus inscripciones institucionales en los procesos de producción y legitimación del conocimiento. También reclama y anuncia una historia de los profesores y profesoras de profesorados y universidad y, cito, las tensiones interniveles en distintos momentos históricos. Tema de investigación particularmente interesante en este momento en que el proyecto de ley de una universidad de formación docente en esta ciudad quiere desconocer la historia e imponerse desde el vacío de formulaciones asociadas a la innovación y el futuro. ¿Qué piensa Bombini? Lo que es necesario resaltar es que junto a la decisión a favor de esos o de otros paradigmas disciplinarios, a los que les reconocemos legitimidad y eficacia en la construcción de la propuesta didáctica, se juegan otras decisiones relacionadas con la práctica misma, en tanto aspectos más consuetudinarios de ella. Aspectos del hábitus, en el sentido de la historicidad de la propia práctica, conocimientos referenciados en paradigmas disciplinarios anteriores, acumulados históricamente, que persisten pese a la entrada de un nuevo paradigma, y entre los que se desarrollan ciertos pactos de negociación teórica y metodológica. Un paradigma no desaloja de manera completa al anterior. Aspectos referidos a los contextos en los que se desarrollan las prácticas de enseñanza y a los sujetos que participan en los espacios de la enseñanza. Las escuelas son espacios públicos, habitados por sujetos de experiencia política, atravesados por circunstancias no solo disciplinarias y didácticas, sino marcadas por las huellas de sus pertenencias sociales y culturales, las huellas de sus frustraciones y sufrimientos, de sus momentos de alguna dicha y de sus expectativas. Docentes y alumnos en cualquier nivel del sistema educativo transitan espacios concretos de la vida cotidiana de las escuelas que no esperan de la mirada asistencialista o evangelizadora, ni de la interpelación teórica de ningún sector alucinado de la comunidad académica en su deseo de ratificar su propio lugar prestigioso de enunciación. Espacios concretos de la vida cotidiana en las escuelas. Hasta acá me referí a algunas de las constantes temáticas de esta miscelánea. Ahora quisiera detenerme en una más pragmática o bastinianamente, digamos, de orientación. Todo el libro tiene vocación de respuesta, no de última palabra. Al contrario, está construido con la conciencia de ocupar un lugar coyuntural e histórico a la vez en la cadena de enunciados de una esfera de producción. Cada idea se esboza en continuidad y en polémica con otras. Menciono una de las polémicas, la lectura como práctica sociocultural. ¿Qué no es la lectura? No es una práctica que pueda reducirse a un discurso feliz y metafórico sobre sus bondades, ni a unas acciones igualmente felices o exitosas y eventuales. Tampoco es un proceso cognitivo aislable, universal, que pueda explicarse por fuera de los particulares culturales, de clase, de género, etc. No es el objeto de las políticas de evaluación estandarizadas. Esas políticas no dan cuenta de la lectura en su complejidad, ni son las que tienden a la inclusión de las y los sujetos que quedan en los márgenes del mapa social. La perspectiva sociocultural que propone destaca la complejidad de variables, mira la práctica de lectura desde tradiciones educativas y culturales en la escuela y en el más allá de la escuela. Busca organizar su agenda de investigación, producción e intervención, atendiendo a los modos de leer que desbordan las lógicas académicas, pedagógicas y de clase más naturalizadas. Otra polémica. Contra cierto facilismo que endilga a la escuela, por moderna en la posmodernidad, una crisis de sentido y entonces un sinsentido práctico, que la describe alejada de las nuevas tecnologías y sus lógicas urgentes de supuestos nativos digitales, Bombini desarma un equívoco dicotómico.
retomando la posición de las humanidades digitales, liga el mandato educativo primordial de la escuela de transmisión de un legado cultural con producciones digitales y prácticas educativas que, lejos de optar por el impreso o la pantalla, exploran ambos en continuidad. Alerta acerca del riesgo de un logocentrismo que la cultura digital pone en evidencia por su multiplicidad de códigos confluyentes, pero que no nace con las nuevas tecnologías. La cultura escrita es tecnológica y es multimodal. Los textos son artefactos tecnológicos, nos dice, que leemos impresos, con unas tipografías, diseñados, ilustrados. Por lo tanto, fuera de la dicotomía ya, propugna una investigación de interés didáctico sobre cultura escrita y modalidad que no lleve la supuesta novedad a docentes y bibliotecarios, sino que trabaje desde la etnografía en educación con ellos y ellas, buscando formular líneas que tengan interés genuino para los actores escolares. Para ir cerrando, hago yo algunos subrayados de mi preferencia. 1. La síntesis de alta densidad conceptual y felicidad narrativa del capítulo 1, que se llama Ojeada retrospectiva, 30 años de didáctica de la literatura. Ahí cuenta una historia argentina de esa didáctica y en parte, y por eso, una historia de la teoría y crítica literaria argentina, a la vez que una autobiografía intelectual y la génesis de las ideas personales y de otros que llevaron a esos recorridos. 2. El capítulo 2, Itinerarios en la enseñanza de la lengua y la literatura, cosas dichas. Esas cosas dichas son lo dicho y son el género del decir. Se trata de un recorte de 4 clases dichas en la Cátedra de Didáctica Especial y Prácticas de la Enseñanza en Letras en la UBA entre 2005 y 2007. El capítulo constituye un recorrido personal, profesional, por ciertos hitos de la didáctica de la lengua y da cuenta de la génesis de una perspectiva que es la que va a sostener propositivamente. La lengua considerada desde la sociolingüística, desde la sociología del lenguaje, desde la antropología, desde la sociología de la cultura. La enseñanza de la lengua como política. La historia del conocimiento escolar como disputa. Y la emergencia posible de una historia de voces subalternas. Polemizando con la lingüística aplicada y resaltando la necesidad de un cuestionamiento epistemológico de consecuencias didácticas, en una de esas clases propone volver a leer, la obra de Mijaíl Bakhtin con interés pedagógico, corriéndola del lugar de inocua neutralidad que cierta divulgación en libros de texto le dio. Propone, contra las bajadas y los aplicacionismos, un conocimiento que no entronice el saber académico, creando ficciones científicas en la escuela, ni se desentienda del conocimiento cotidiano de los hablantes. Y mi último subrayado es sobre el lugar destacado y singular que tiene la oralidad en el libro. De entre las varias consideraciones sobre ella, quisiera resaltar la idea de que es, a la vez, componente empobrecido de nuestro objeto de enseñanza, terreno e instrumento de la enseñanza, hilo corporal y por eso tabú en la relación pedagógica. Desde una consideración múltiple de sus aristas, la oralidad reaparece potente, audaz y democratizadora, al menos como potencia. Ya dije que leí el libro como una novela. En ella, entre otros, viven algunos personajes. María Delia Díaz Renner y el Negro Díaz, por ejemplo, a quienes Gustavo describe deliciosamente en medio de escenas fundantes de sus oficios y pasiones. Y vive, claro, otro personaje, Bombini mismo, ese sobrino e hijo de maestras que, como si las llevara en la piel, dibuja unas escuelas en las que seguramente todos quisiéramos encontrarnos, como él dice, por el ejercicio de transformar lo que es necesario y urgente. Muchas gracias. Bueno, yo soy Beatriz Alén, desde hace casi 15 años que vengo trabajando con Gustavo en distintas
en distintos proyectos, y en esos caminos compartidos surgió una amistad. Bueno, ahora se escucha. Hola. Comentaba que hace más de 15 años que vengo trabajando con Gustavo, y también agregaba que en esos caminos compartidos surgió una amistad que me hace vivir momentos muy alegres como este, ¿no? Como este que para el que fui invitada para compartir la presentación de un libro muy hermoso también con una colega muy querida, Silvia, y con una colega que acabo de conocer, María. Yo quería tomarme unos segundos de esta presentación también para expresar mi reconocimiento a Beatriz y a Daniel Kaplan, quienes comparten con Gustavo, además del oficio de editores, el compromiso con el reconocimiento de la producción pedagógica de los docentes. Hace mucho tiempo, muchos años, Daniel se acercaba a la Escuela de Capacitación de la Ciudad de Buenos Aires con un diarito, creo que mimeografiado, o algo, si no, estaba ahí nomás, y que también se llamaba Novedades Educativas. Se acercaba con ese diarito y nos proponía que publicar nuestro quehacer, nuestro pensamiento, y compartir las páginas con otros docentes, la mayoría de la provincia de Buenos Aires, que narraban experiencias, y con otros investigadores que proponían reflexiones de corte, digamos, un corte muy ligado a la educación popular, diría yo. La envergadura de esta editorial que tenemos ahora, como muchas otras editoriales argentinas, testimonia el esfuerzo de los editores argentinos, a los que yo les brindo todo mi homenaje, y la riqueza del pensamiento pedagógico también nacional, ¿no? Así que bueno, bienvenida a este libro de Miscelánea, que es una obra más de Gustavo y que alberga muchas otras obras suyas, muchos diálogos con colegas y sobre todo una notable diversidad de experiencias educativas y de reflexiones pedagógicas que nos hablan del hacer constante de Gustavo en las aulas de formación, en la investigación y en la producción de materiales educativos, en la escritura propia y en la promoción de la escritura docente. En síntesis, Miscelánea nos hace transitar por esa diversidad de espacios que le inspiran a Gustavo nuevas tramas y nuevas formulaciones teóricas. La universidad, las escuelas, los institutos superiores de formación docente y la gestión oficial. Pero lo que a mí más me gusta del libro es cómo en cada página nos ofrece un recuerdo, o más de uno, de algún colega que a su vez le inspiró reflexiones que él recoge citándolos, es decir, dando cuenta de sus autorías. Pero se trata de algo más que referencias académicas o citas de autoridad. Se refiere a sus colegas como protagonistas de historias, diálogos y producciones compartidas. Así Gustavo le propone al lector un recorrido por sus afectos profesionales. Por citar solo algunos, Maite Alvarado, Barrancos, Barrenechea, Bratosevich, Bustamante, Cantagalli, Carles, Díaz Rorner, Fernández, Iglesias, Montes, Medina, Pampillo, Tubes. Y al hacerlo propone también un itinerario de lecturas que permiten analizar prácticas efectivas y comprender cómo se amplía el campo de la didáctica de la literatura con la inclusión de variadas perspectivas teóricas. Creo que al leer los textos que componen las 5 partes de este libro, las y los lectores sentirán lo mismo que nos pasa cuando conversamos con Gustavo. Nos reencontramos con nuestras temáticas para enriquecerlas y profundizarlas, o para transformarlas, cambiando totalmente los modos con que venimos pensando al aula, la enseñanza, como por ejemplo los modos de pensar la oralidad, digamos, un ejemplo sería los modos de pensar la oralidad y la narración, cuando nos señala cosas como estas. El docente problematiza el uso de su voz, que debe permitirle afrontar gran cantidad de horas de clase diarias y semanales según lo que le toque impartir.
De hecho, se trata de un tema que suele abordarse desde la perspectiva de la patología, pues es habitual que un docente padezca, por ejemplo, de permanente disfonía y que asista a cursos para el manejo de la voz. Además, el empleo de la voz del docente se trama con el uso de las voces que hacen los otros. En el aula y en los recreos, niños y adolescentes hablan en simultáneo, levantan la voz, vociferan. Hay, por supuesto, un intento de acallarlos. Una voz, la del docente, que intenta imponerse, gritando en muchos casos, por sobre las decenas de voces de los alumnos, una verdadera batalla por la voz y por la escucha. Hasta ese punto podemos decir que la docencia es una profesión, un oficio, si se quiere, predominantemente oral, y la oralidad, en tanto emisión de la voz desde un aparato fonador que es parte de un cuerpo, toca otro tema que se presenta como controvertido y que es precisamente el del uso del cuerpo y todas las posibles formas de censura y autocensura que podamos recordar y representarnos. El tema del cuerpo es aún poco abordado por la pedagogía y por la didáctica. Se trata de un libro teórico, y sí, sin duda es un libro teórico, pero enraizado en la experiencia de quien teoriza sobre sus propias prácticas. Encontramos en sus páginas producciones conceptuales y relatos de experiencias profesionales que nuestro autor define como recorridos que articulan las producciones del campo internacional con otros recorridos singulares, su propio trabajo, haciendo la salvedad, dice, que estas producciones personales son el resultado de experiencias y reflexiones compartidas con muchos colegas e investigadores. Así, toda la obra está constituida por textos nacidos en diálogo. En estas páginas, Gustavo, con generosidad y gratitud, nos va presentando la originalidad de sus producciones y los aportes de sus interlocutores. Las transcripciones de un conjunto de clases que él dicta en su cátedra de Filosofía y Letras, a la que ya hizo mención Silvia, entre los años 2005 y 2007, nos muestra cómo, abrevando en el pensamiento de un maestro rural, Luis Iglesias, o de pedagogos de la lengua y la literatura como Camilli, logra analizar críticamente las perspectivas aplicacionistas que devienen de la producción académica y tratan de incidir sobre la resolución de la enseñanza. Así, la pedagogía adquiere para Bombini una jerarquía epistemológica que nos hace pensar de manera renovada en la relación entre las prácticas docentes y las prácticas investigativas. En la primera parte del libro nos anuncia que ofrecerá sus reflexiones sobre la didáctica, pero al decir que se trata de una didáctica en ciernes, nos conmueve las certezas sobre la solidez de la didáctica. ¿Por qué en ciernes? ¿Por qué la enseñanza de la literatura, tan antigua como la escuela, tiene, al decir de Gustavo, el carácter de utopía posible? Una utopía en torno a una práctica artística significativa de nuestra cultura general y de la cultura escolar en particular, la literatura. La didáctica de la lengua y la literatura se constituye en un campo crítico de formación de docentes y de desarrollo de experiencias que exceden al sistema formal de educación, que incluye a la escuela, pero también a otros espacios sociales en los que se producen prácticas de lectura y escritura. Esta ampliación del terreno de indagación no es mera concesión a una cierta sensibilidad social imperante, ni solo tarea de extensión. Es un desafío epistemológico en el sentido de la construcción de un objeto de investigación complejo y es también un desafío metodológico a la hora de dar cuenta de la diversidad de resoluciones y desarrollos que se van reconociendo en la práctica. Me sirve aquí la idea de un continuum entre educación formal y no formal para establecer no una oposición entre compartimentos estancos, la escuela y la que no es escuela, sino para pensar en las conexiones, las articulaciones, las tensiones entre unas y otras experiencias y los modos en que ellas se amalgaman y se complementan.
esta invitación afecta también al propio sujeto que enseña, acaso en una escuela media, pero que además recorre un centro cultural, una biblioteca popular y produce allí otras prácticas de lectura. Yo no soy especialista del campo de la didáctica de la literatura, así que no me atrevo a comentarles muchos de los aportes de Gustavo en los capítulos que componen esta primera parte. Silvia ya dijo mucho y tendría mucho más para decir. Su historia de la enseñanza de la literatura es erudita y sencilla, refleja la escolaridad de muchos de nosotros o las marcas que aún persisten de esa escolaridad. Pero ahora solo quería detenerme en algo que dice Bombini al referirse a su primer libro, La trama de los textos. Él dice que era profuso en citas bibliográficas, que funcionaba como invitaciones a la lectura de textos seguramente desconocidos para profesores formados durante la dictadura o con anterioridad a ella. Este libro que estamos saludando también ofrece un recorrido lector que propone en la bibliografía nuevas tramas o ensancha las ya existentes con autores del campo de la lingüística, la semiología, de la didáctica general y específica, de la sociología, la pedagogía, la filosofía. Por otra parte, el apartado que lleva por título Procedencia de los textos, incluidos en este libro, es una interesante hoja de ruta, una herramienta valiosísima para quienes nos dedicamos a la formación docente y un muy buen ejemplo de cuidadosa edición. Para cerrar mis comentarios sobre la primera parte, debo decir que son muchos los aportes de Bombini a la formación docente, pero quizás su propuesta de guión conjetural fue el aporte que hizo circular más su nombre en los trayectos de formación para la práctica en los institutos de formación docente de la Argentina. Instituciones que siempre recuperamos los aportes de los investigadores universitarios, conversando y fortaleciendo permanentemente nuestra propia identidad y nuestra historia sin necesidad de asimilarnos a la institución universitaria. Así que la presentación en sociedad del guión conjetural en el cierre de la primera parte es sin duda un evento que saludamos las profesoras y los profesores de práctica, pues el texto dice mucho más de lo que las urgencias de las aulas de los profesorados y las urgencias de la presentación de trabajos a veces nos hace recortar. Es un guión, un texto, pero está pensado para reflexionar sobre la perspectiva de los sujetos, para hacer entre otras voces y otros modos, para hacer entrar otras voces y otros modos de transitar la formación. El pasaje de ser estudiante a ser practicante. ¿Ser estudiante? Ser estudiante parecería garantizar cierta relación personal y pragmática con el saber. Estudio para mí, me interesa saber más sobre lingüística chomskiana, necesito aprobar esta materia. Ser estudiante parecería garantizar cierto grado de especialización. Estudio una materia del área de lingüística, o elegí la orientación del área de teoría literaria, o hago mi tesis de licenciatura sobre las comedias de Aristófanes. Por el contrario, ser practicante propone salir a un mundo nuevo, casi desconocido, del que solo se conserva un recuerdo penumbroso y lejano. La última vez que pisé el colegio. Ser practicante se convierte en una experiencia extraña en la que se comprometen algunas certidumbres. Ya no hay privacidad, pues quedó atrás esa relación personal y pragmática con el conocimiento. Ahora estudio para darle algo a otros. Ya no hay especialización. Tan pronto tengo que dar una clase sobre cohesión y coherencia como sobre égloga. Por añadidura, quedó atrás cierto sentido de familiaridad. Ya no estoy con mis pares, sino con un profesor diferente, que me da extrañas recomendaciones sobre el manejo del curso, sobre la necesidad de los límites en el adolescente y la ventaja de los cuentos breves para la clase de 40 minutos. Por si fuera poco, tendré frente a mí a esos sujetos otros de otra edad, 30, 40, 50 desconocidos, acaso desinteresados en el lenguaje, la literatura, las teorías y delicias de mi juventud. Seguiré hablando muy brevemente de los demás apartados, porque me interesa dejar el tiempo que apenas me queda
para el capítulo que se llama Insospechado diario de un editor. Al recorrer los textos de los demás apartados me fascino con la facilidad con que Gustavo resuelve una difícil combinación: el escrito autobiográfico, el aporte conceptual, la historicidad de los procesos de reflexión y los diálogos y debates en el seno de las comunidades profesionales. Oralidades, lecturas y escrituras es el título de la segunda parte. Cuando uno se pregunta por el uso del plural, no tiene más que avanzar en la primera página del capítulo y reconocer los escenarios de prácticas donde Bombini ha participado gestionando o enseñando en estos años: el Estado y sus políticas de promoción de la lectura, las instituciones de educación formal, muchas veces, según señala él, con las prácticas del más allá de la escuela. En las páginas de estos 4 capítulos podremos analizar las limitaciones de estas dicotomías de las que ya habló Silvia y la infertilidad de ciertos debates. Si concibiéramos al trabajo con la literatura a la manera de un continuum de prácticas, podríamos pensar en un amplio ámbito de experiencias posibles. Ellas van desde la lectura de un texto literario en la clase de lengua hasta la invitación hecha a niños de un barrio pobre de cualquiera de nuestras ciudades para participar de un espectáculo de narración oral, nos dice Gustavo. Así nos va presentando las prácticas de lectura como productoras de zonas de cruce e intercambio, según interpreto yo, aunque también como prácticas alojadas en esas zonas, pero prácticas que, estimuladas por iniciativas de diversos colectivos, como los talleres de escritura o desde políticas públicas de inclusión educativa y fortalecimiento de la escuela pública, están a la espera de ser sistematizadas a través de procesos, plantea Bombini, de investigación que den cuenta de sus aspectos específicos. Aquí también aparece la perspectiva histórica, cuando Gustavo remite las experiencias de este orden que fueron registradas y sistematizadas en muchos países a principios del siglo XX, desarrolladas por grupos anarquistas y socialistas como los círculos de lecturas. Así, en este ir y venir vamos recorriendo desde los círculos de lectura anarcosocialistas hasta la multimodalidad como parte de los desafíos actuales de la didáctica de la lengua y la literatura, proponiendo la consideración de estas formas de comunicar el conocimiento en el espacio escolar, de estas nuevas formas de decir el conocimiento. Gustavo sostiene que se trata de prácticas que están propiciando otras formas del hacer didáctico en las aulas y en las bibliotecas. En cuanto a las oralidades, el lugar de la narración oral, los modos de la lectura escolar, su rastreo histórico y los aportes de la investigación hacen pensar, o por lo menos a mí me hacen pensar, cómo se puede decir tanto en tan pocas páginas. ¿Cómo se puede aprender tanto leyendo textos tan breves y fluidos? Pero eso se debe a una de las características personales de Gustavo. Muchas veces me refería a los diálogos con él, con colegas o con libros, cómo se posiciona como un interlocutor que tiene mucho para decir, pero también mucho para escuchar. Y así dialogamos con él, amigos, colegas, estudiantes, sintiéndonos habilitados para decir lo propio y a la vez interesados por saber su opinión, por recibir otras perspectivas, otras informaciones. Las partes 3 y 4, como señaló Silvia, son textos que creo, pese a Gustavo, de corte académico, que recuperan investigaciones realizadas por él en torno a los 2 campos de indagación permanente, la didáctica, la historia de la enseñanza de la literatura y la literatura infantil, a la que llama una literatura con atributos y para quien reclama la construcción de una historiografía que recupere el rico archivo de documentación, de bibliotecas, de registros, como los de Pablo Medina. Finalmente quiero decir que me pareció excelente que el libro se cerrara con el capítulo Insospechado diario de un editor, una pieza de escritura autobiográfica que ilustra la importancia de las escrituras profesionales en primera persona,
donde aparece el protagonista de la experiencia, la diversidad de voces que intervienen en la experiencia, las construcciones de un campo de conocimiento y de prácticas, las reflexiones que ese campo produce en el protagonista y los debates con los que se enfrenta y las alternativas que produce. Después de haber planteado en la trama de los textos algunas discusiones sobre la necesidad de volver a pensar el canon escolar, me preguntaba si sería capaz de dar una respuesta editorial a esa necesidad. Más que pensar en literatura infantil, mi juvenil, me propuse indagar colocándome de a poco en el rol de editor, de alguien que seleccionaría textos para que otros los leyeran, en la experiencia cultural posible de ese lector adolescente o joven dentro o fuera de la escuela. No quería circunscribirme únicamente al adolescente alumno. También asumiendo el rol de editor, empecé a imaginar la gráfica. La potencia de la ilustración en los libros de literatura infantil no reconocía presencia en las ofertas editoriales para adolescentes. La cuestión del diseño, de la tipografía posible, el formato de los libros, se me empezaba a presentar como una cuestión interesante. En unas 5 hojas tamaño oficio, escritas con máquina de escribir, le entregué a Graciela Montes el proyecto de lo que sería la colección Libros para Nada. Así como para Gustavo están presentes las persistentes utopías de Luis Iglesias, Amanda Tubes, Maite Alvarado, Pablo Medina, él mismo, el insospechado editor, está presente en cada escuela donde se usan los materiales educativos que junto a tantos colegas produjo desde el proyecto editorial dentro del Estado argentino. Entre los libros para nada y esta miscelánea, Gustavo ha recorrido y ha inaugurado muchos caminos en la educación y en la cultura. Caminos que a veces parecen cerrados, pero que siempre encuentran a alguien que está dispuesto a abrir una huella para que niños, jóvenes, adultos los transiten en el ejercicio de sus derechos. Bueno, muchas gracias a las lectoras privilegiadas, compañeras, y bueno, muchas gracias a todos ustedes por estar acá esta tarde, por compartir este momento de celebración que es la publicación de un libro, y este libro como un libro bastante especial, que llega en un momento muy especial, en un momento donde estamos muy sensibilizados respecto de nuestros recorridos, nuestras trayectorias, nuestras fantasías de intervención, que no se nos acaben las fantasías de intervención a manos de los que no quieren que sigamos interviniendo, ¿verdad? Ni fantaseando, ni imaginando. En ese sentido, digo, esta coyuntura es importante y en algún momento Kaplan, cuando me hablaba del perfil de los autores que entraron en esta colección, me dijo gente que está en la academia pero que también anda por el país. Algo así me dijiste, y yo pensaba en colegas que ya saludé y en universidades, en ministerios, en lugares de todo el país donde venimos con muchos trabajando hace mucho tiempo, y en ese sentido digo, la renovación de esta vocación de intervención tiene que reforzarse en estos tiempos duros, en estos tiempos de destrucción de políticas, de retroceso, de conservadurismo, de todos lo que ya sabemos los que estamos acá. En ese punto... En ese punto y en el contexto de una lucha muy específica que se da en la ciudad de Buenos Aires, pero yo estuve trabajando el año pasado en Jujuy, y el director, ¿no? Sí, el director de la Escuela Normal de la Quiaca, sí, que es la Quiaca y ahora Pampa, mantenía una discusión con
con la directora de Educación Superior de la provincia, que le decía que a ella, en sus números, le sobraban 2.000 docentes. 2.000 docentes que se habían recibido y que no estaban adentro del sistema. Con lo cual justificaba la decisión de no hacer la apertura de todas las carreras de formación docente de nivel inicial y primario en toda la provincia de Jujuy. ¿Sí? No hay una Unijujuy, pero sí el cierre, que es la contraparte de la Unicaba, que también es el cierre, quiero decir. Entonces le pedía a Mario Tolaba, al director, que contratara un especialista que hiciera un trabajo de territorio ahí en La Puna para ver si realmente hacían falta maestros en La Puna, porque a ella le sobraban 2.000. Y si a ella le sobraban 2.000, ¿por qué seguir insistiendo en formar maestros? Y el director del instituto tenía que salir a buscar los números de la evidencia, que era lo que él conoce muy bien en su territorio, que es la dificultad para cubrir cargos docentes en La Puna, ¿sí? Entonces, digo, pongo en contexto Unicaba, porque es lo mismo, y en ese sentido, Silvia, acordamos unas últimas palabras de ella en esta presentación. Bueno, ese es el contexto y voy a leer una pequeña declaración, pero está más que dicho. Como hemos visto, el libro que nos reúne hoy destaca la complejidad de las prácticas de enseñanza, cuestiona los maniqueísmos, exitismos e imposiciones pedagógicas y rescata el espesor histórico. Escribe Bombini en uno de los capítulos sobre esto. No intento ofrecer una mirada nostálgica, dice, pero insisto en respaldar cualquier mirada reflexiva o cualquier intención de transformación, sustentándolas en la complejidad polémica de su espesor histórico. Todos y todas nosotras insistimos en lo mismo. No es nostalgia, señor Larreta, señora Acuña, legisladores y legisladoras. Es conocimiento de lo que está en juego y convicción de que las transformaciones educativas no deben hacerse a espaldas de la comunidad ni avasallando los derechos de docentes y estudiantes. Más de 100 años de historia no se borran sin graves consecuencias pedagógicas, académicas y políticas. Esta mesa exige, con todos y todas los docentes y estudiantes de los institutos, retiren el proyecto, no a la creación de la Unicaba, sí a la continuidad y reconocimiento cabal de los 29 institutos de formación docente.